Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Español Fácil. Hoy vamos a hablar de hobbies, de lo que nos gusta hacer y también de cosas que no nos gustan. Aquí puedes escuchar español real, aprender palabras y frases útiles para la vida diaria y mejorar tu comprensión. Si te gusta este podcast, suscríbete y activa la campana para recibir todos los episodios. Empezamos. Dime, ¿qué haces normalmente cuando tienes tiempo libre? Yo a veces llego a casa y no sé qué hacer después del trabajo. Pues depende del día. Si estoy cansado, me gusta ver una serie en la tele o escuchar música. Si tengo más energía, salgo a caminar o juego al fútbol con amigos en el parque. ¡Qué bien! Yo también escucho música, sobre todo por la noche, pero no juego al fútbol, no soy muy buena. A veces leo un libro en el sofá o llamo a una amiga para hablar un rato y reírnos juntas. Leer es un buen plan. Yo antes leía más, pero ahora no tengo tanto tiempo. ¿Qué tipo de libros te gustan? ¿Prefieres historias reales o ficción? Me gustan los libros de aventuras y también los de historias reales. No leo libros muy largos, prefiero algo fácil y divertido, porque así no me canso. ¿Y tú? A mí me gustan los cómics, porque son cortos y tienen dibujos. Es fácil leer un poco cada día. También me gusta cocinar cuando tengo tiempo libre, sobre todo los fines de semana. Cocinar. Eso está muy bien. Yo solo cocino cosas simples, como pasta o ensalada, pero me gustaría aprender a preparar algo diferente. ¿Qué te gusta preparar tú? A veces hago pizza casera o una tortilla de patatas. Me gusta probar recetas nuevas, pero a veces no sale bien y tengo que pedir comida a domicilio. Otras veces simplemente preparo un bocadillo y ya está. Ajá, eso me pasa también. Una vez intenté hacer una tarta y fue un desastre. Por eso prefiero cocinar con amigos, así es más divertido, y si algo sale mal, nos reímos juntos. Sí, cocinar con amigos es genial. También me gusta ir al parque a tomar un café o simplemente pasear. Me ayuda a relajarme después de un día largo y pensar en otras cosas. ¿Te gusta salir al aire libre? Sí, me gusta mucho. A veces voy al parque a leer o a caminar. Otras veces solo me siento en un banco y veo a la gente pasar. Es un momento solo para mí, pero a veces también me gusta salir con amigos o con mi familia. Yo igual. Hay días que quiero estar solo, escuchar música o ver videos, pero otros días prefiero salir, hablar con amigos o hacer algo en grupo. Por ejemplo, ir al cine o jugar algún juego de mesa. Los juegos de mesa son divertidos. Yo juego con mi familia los domingos por la tarde. También me gusta ver películas, sobre todo comedias o películas de aventuras. Así puedo reír y olvidar el estrés de la semana. Sí, el tiempo libre es para disfrutar, descansar y hacer lo que te gusta. Cada persona tiene sus hobbies y sus planes favoritos. Lo importante es sentirse bien y desconectar un poco del trabajo o los estudios. Exacto, no importa si es algo grande o pequeño, lo importante es que te haga feliz. Un café, una canción, un paseo, todo cuenta. ¿Y tú, qué haces en tu tiempo libre? El otro día pensaba que hay hobbies para todos los gustos. Hay personas que prefieren actividades tranquilas, como leer o escuchar música, y otras que disfrutan más de hobbies activos, como hacer deporte o bailar. ¿Tú qué prefieres, M? Yo creo que necesito los dos tipos. Por ejemplo, después de una semana de mucho trabajo, me gusta quedarme en casa y ver una película o escuchar canciones. Pero a veces tengo ganas de moverme y salgo a correr o a jugar al fútbol. A mí me pasa algo parecido. Me encanta leer y ver series, sobre todo cuando llueve o hace frío. Pero si hace buen tiempo, prefiero salir a caminar o ir en bici por el parque. Es una forma de cambiar un poco la rutina. Sí, cambiar de actividad ayuda mucho.
Yo tengo un amigo que solo hace hobbies tranquilos, como pintar o tocar la guitarra. Dice que eso le ayuda a relajarse y a olvidar los problemas del trabajo. Pintar me parece muy interesante. Yo no sé dibujar bien, pero a veces coloreo mandalas para relajarme. Es un hobby muy tranquilo y me ayuda a pensar en otras cosas. ¿Has probado alguna vez? Sí, lo probé una vez y me gustó, pero prefiero los hobbies donde puedo moverme. Por ejemplo, me gusta mucho nadar. Cuando nado, siento que me olvido de todo y solo pienso en el agua y en respirar. Nadar es genial. Yo aprendí de pequeña, pero ahora solo voy a la piscina en verano. El resto del año hago yoga en casa. Es tranquilo, pero también es bueno para el cuerpo. Me ayuda a estirarme y a sentirme mejor. Nunca he probado yoga, pero mucha gente dice que es muy bueno. Yo prefiero deportes en grupo, como el baloncesto. Me gusta porque conoces gente y puedes reírte mientras juegas. Además, es un buen ejercicio. Es verdad, los deportes en grupo son divertidos. Yo antes jugaba al voleibol en la escuela, pero ahora no tengo mucho tiempo. Por eso busco hobbies tranquilos que puedo hacer sola, como escribir en mi diario o escuchar podcasts. Escribir en un diario es una buena idea. Yo a veces escribo listas de cosas que quiero hacer o lugares que quiero visitar. Así no olvido mis planes y también es una forma de soñar un poco. Me gusta esa idea. Yo también hago listas, sobre todo cuando tengo vacaciones. Así organizo mi tiempo y puedo hacer cosas diferentes, tanto tranquilas como activas. A veces solo quiero descansar, pero otras veces quiero salir y hacer algo nuevo. También creo que los hobbies activos son buenos para la salud. Si paso mucho tiempo en casa, luego necesito salir, caminar o correr. Así siento que tengo más energía y duermo mejor por la noche. Sí, a mí me pasa igual. Si estoy muchos días sin moverme, me siento un poco cansada o aburrida. Por eso intento hacer algo activo cada semana, aunque solo sea dar un paseo largo o bailar en casa con música. Emma, antes hablamos de hobbies, pero ahora quiero saber algo más personal. ¿Qué cosas te gustan mucho y qué cosas no soportas nada? Por ejemplo, a mí me encanta el café, pero no soporto el té. ¡Qué curioso! A mí me pasa al revés. Me gusta mucho el té, sobre todo cuando hace frío, pero no me gusta el café. Me parece muy amargo. Y tampoco soporto cuando la gente hace mucho ruido en los bares. Sí, el ruido es algo que tampoco me gusta. Cuando voy a un restaurante y hay mucha gente hablando fuerte, prefiero irme. Me gusta más un sitio tranquilo donde puedo conversar sin gritar, sobre todo por la noche. Estoy de acuerdo. Otra cosa que me gusta mucho es la pizza. Podría comer pizza todos los días, pero no soporto la piña en la pizza. No entiendo por qué a la gente le gusta esa mezcla tan rara. La pizza con piña es un tema complicado. Yo sí la como a veces, pero prefiero la pizza con verduras. Lo que no soporto es la cebolla cruda. Si hay cebolla cruda en la comida, no puedo comerla. Me molesta el sabor. A mí la cebolla cruda tampoco me gusta mucho, pero la como si está en una ensalada. Lo que no soporto son las películas de terror. Me dan miedo y luego no puedo dormir bien por la noche, así que siempre las evito. Yo tampoco veo películas de terror, prefiero las comedias. Me gusta reír y pasar un buen rato, pero no soporto las películas muy largas, de esas que duran más de 2 horas. Me aburro y quiero hacer otra cosa. Eso me pasa con los libros. Me gustan los libros cortos y fáciles de leer. No soporto los libros con palabras difíciles o historias muy lentas. Prefiero algo rápido y divertido, que me haga imaginar y soñar. Yo también. Me gustan los libros de aventuras, pero si la historia va muy lenta, dejo de leer. Otra cosa que no soporto es esperar mucho tiempo en la cola del supermercado. Me pongo de mal humor si la fila es muy larga y no avanza. Sí,
Esperar en la cola es horrible. A veces voy al supermercado temprano, solo para evitar la espera. Pero me gusta mucho ir a comprar fruta fresca, sobre todo en verano. Me encanta el melón, la sandía y también las fresas. A mí también me gusta la fruta fresca, pero no soporto las manzanas verdes. Me parecen demasiado ácidas. Prefiero las manzanas rojas o las peras. Y hablando de gustos, me encanta escuchar música por la mañana, mientras desayuno y preparo el día. Yo escucho música casi todo el día, pero no soporto cuando ponen la misma canción muchas veces en la radio. Me gusta descubrir canciones nuevas, sobre todo cuando viajo en autobús o en tren para ir al trabajo. Viajar en tren es algo que me gusta mucho. Es tranquilo y puedo leer o mirar por la ventana, pero no soporto los viajes en coche largos. Me mareo y me canso rápido, así que siempre llevo agua y algo para escuchar. Yo también prefiero el tren. Al final, cada persona tiene sus cosas favoritas y sus pequeñas manías. Lo bueno es conocerse, saber lo que te hace sentir bien y también lo que prefieres evitar cada día. ¿Tú crees que los hobbies ayudan a conocer gente nueva? Yo pienso que sí, sobre todo si haces actividades en grupo, como deportes o clases de baile. Así es más fácil hablar con otras personas. Sí, estoy de acuerdo. Cuando empecé a jugar al fútbol en el parque, conocí a varios amigos. Al principio solo jugábamos, pero después empezamos a tomar café juntos y a salir algunos fines de semana. Eso está muy bien. Yo, por ejemplo, hice un curso de cocina hace un año. Al principio no conocía a nadie, pero poco a poco hablé con la gente de la clase. Ahora tengo 2 amigas con las que salgo a cenar a veces. Me parece genial. También creo que los hobbies ayudan a romper el hielo. Si tienes algo en común con otra persona, es más fácil empezar una conversación y sentirte cómodo, aunque seas un poco tímido. Sí, a mí me pasa con la lectura. Voy a una biblioteca donde hay un club de lectura. Allí hablamos de libros y compartimos ideas. Al final, no solo hablamos de libros, también de la vida, la familia y los planes para el fin de semana. Yo nunca he ido a un club de lectura, pero una vez participé en un grupo de intercambio de idiomas. Me gustó porque todos querían practicar y aprender. Además, conocí personas de otros países y aprendí sobre sus costumbres. Eso suena interesante. Creo que los hobbies también pueden ayudar a perder la vergüenza. Por ejemplo, cuando bailo en grupo, al principio me siento un poco rara, pero después me río y ya no me importa tanto si lo hago bien o mal. Exacto. Y además, cuando compartes un hobby, siempre tienes un tema para hablar. No tienes que pensar mucho en qué decir, porque puedes preguntar sobre la actividad o contar tu experiencia a los demás. También es una buena forma de hacer amigos cuando te mudas a otra ciudad. Si no conoces a nadie, puedes apuntarte a una clase de yoga, de idiomas o a un grupo para caminar. Así, poco a poco, haces nuevos contactos. Sí, y no solo haces amigos, también puedes aprender algo nuevo. Por ejemplo, yo aprendí a cocinar mejor gracias a las personas que conocí en un taller de comida. Compartimos recetas y trucos para preparar platos fáciles y ricos. Lo bueno es que no importa la edad, puedes conocer gente con tus mismos intereses a cualquier edad, solo tienes que buscar el grupo o la actividad que te gusta. Incluso con hobbies tranquilos, como la fotografía o el ajedrez, puedes encontrar grupos en tu ciudad o en Internet. Así puedes compartir lo que te gusta y aprender de los demás en un ambiente relajado. Al final, creo que los hobbies no solo son para pasar el tiempo, también son una buena oportunidad para conocer personas, hacer amigos y disfrutar más de la vida.
Muchas gracias por escuchar este podcast y acompañarnos hasta el final. Esperamos que hayas pasado un buen rato y que ahora puedas hablar mejor de tus hobbies, gustos y cosas que no te gustan en español. Si te ha gustado, deja un like y suscríbete a nuestro canal. Escribe en los comentarios las palabras o expresiones del podcast que te han parecido útiles o interesantes. Y no olvides activar la campana para no perderte los próximos episodios. ¡Hasta la próxima! Un hobby. Mi hobby favorito es leer libros. Quiero buscar un hobby para mi tiempo libre. La gente. Me gusta conocer a la gente en las clases de baile. La gente nueva es divertida y diferente. El grupo. Voy a un grupo de lectura los martes. En el grupo hablamos de muchos temas. La cola. Hay mucha gente en la cola del supermercado. No me gusta esperar en la cola. Escuchar música. Escucho música cuando desayuno. Me gusta escuchar música en el autobús.